de este viernes frío, 12 grados en este momento. Vamos a presentar post lesiones. Está con nosotros Juan Pablo Enríquez. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen Un día, saludo buen grande día. a la audiencia de la radio. Arrancando nuevamente las columnas que tenemos de todo para hablar, Juan. Así que bueno, bienvenido. Aquí estamos. Sí, la verdad que pasan tantas cosas, ¿no? En materia económica que es como que las semanas se van reinventando y me parece que uno de los datos centrales que podemos empezar a hablar y que quizás ha sido uno de los factores importantes por lo que la población se manifestó en septiembre es el tema de la inflación, ¿no? Ayer se conoció el nuevo indicador del mes de septiembre y volvió a subir en función Uh-huh. de esa caída que tenía de 5 meses consecutivos y la inflación de septiembre fue del 3,5%, llegando al 52 interanual y llegamos ya a un 37 de lo que va acumulado en el año 2021. Eso tiene que ver quizá con también medidas que se tomaron desde el gobierno nacional durante esta última semana con la incorporación de Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior en un lugar central, reemplazando a Paula Español. Y es aquí donde se comenzaron a tomar algunas medidas. ¿De qué se trata todo esto? De que necesitamos funcionarios que quizá tengan mayor rigurosidad, que hagan cumplir la ley, que se planten ante estas corporaciones formadoras de precios, ¿no? Y la primera medida que tomó Roberto Feletti en este lugar es el congelamiento de precios hasta el 7 de enero. Estamos hablando de casi 1.300 productos que están vinculados estrictamente con la industria alimenticia. Una de las cuestiones centrales en este momento, y ahora se va a conocer la canasta básica total y alimentaria actualizada con los datos de septiembre, es justamente el incremento. Fíjate que la canasta básica total está casi en 70.000 pesos para un grupo familiar, lo cual determina que los salarios queden muy disminuidos, y esa medida de congelar precios tiende a justamente hacer rendir el salario. Ahora hay que ver si las grandes corporaciones que manejan la industria alimentaria van a aceptar, van a tener algún tipo de consideración al respecto, o si no el Estado va a tener que tomar medidas, digamos, para poder cuidar el bolsillo de los argentinos. Uh-huh. A ver, de esta manera, como lo está explicando Juan Pablo, quiere decir que en los primeros 9 meses del 2021, cuando estaba Pablo Español, Uh-huh. el índice de precio del consumidor creció más que en todo el 2020. Exacto. Exacto, si en todo 2020 fue de 36% la inflación y Totalmente. ahora ya estamos en 37, ¿sí? Convengamos que la actividad es mucho mejor este año. El año pasado caímos 10%, fue un año muy complicado, y este año vamos a estar creciendo entre un 8 y un 10%. Pero ese crecimiento se tiene que ver reflejado en la capacidad adquisitiva de los salarios, porque si no, un crecimiento que más que nada hace mención a una teoría del derrame donde los grandes poderes concentrados se quedan con los recursos y gran parte de la población no ve mejoras en sus salarios, que eso es lo que planteaba Claro. Feletti. No puede ser que el Estado esté invirtiendo gran cantidad de recursos, programas sociales, inyectando todo el tiempo, dándole dinámica a la economía, y que esos recursos se vayan vía precios a la concentración económica. Desde el Estado no existe otra alternativa que regular a aquellos actores que se quedan con toda la riqueza, digamos. Y si no, que se atengan a las consecuencias. Cuanto más se concentra la economía, más sufre nuestro pueblo. Entonces hay que ser rigurosos, y aunque salgan todos los lobistas y los poderes mediáticos a esquilmar la figura del nuevo secretario de Comercio Interior, me parece que hay que bancarlo en tanto y en cuanto tome medidas que vayan a favorecer esos bolsillos depresivos que vienen desde hace años ya en Argentina.
Acá el problema es, o uno de los grandes problemas en este tema es calmar los precios. Y bueno, siempre se dice que hay que mirar también qué está pasando en el mundo. Y esta dificultad para calmar los precios en Argentina se da en un contexto, en un marco, por ejemplo, latinoamericano, de elevados índices inflacionarios. En Brasil, creo que también a nivel mundial. Por ejemplo, en Brasil la inflación interanual alcanzó en septiembre el 10,3%, su máximo en los últimos 5 o 6 años. Sí, pero igualmente Brasil nunca ha tenido grandes, fíjate, 10,3 y nosotros el interanual es del 52. Claro. Estamos acostumbrados en la Argentina a atravesar diferentes cataclismos ligados a la inflación, que el gran inconveniente generador de inflación, digo porque es una... Yo miraba el debate de los candidatos el otro día de Cava ahí en Buenos Aires, y siempre de la ortodoxia se apuesta a que la inflación se genera emitiendo billetes, digamos, y eso es una teoría totalmente ya devastada con la práctica misma. En el gobierno de Cambiemos, en el año 2019, no se emitió un centavo y hubo 60% de inflación, ¿sí? Se licuaron los salarios de manera estrepitosa. Entonces, si no nos hacemos cargo de esa situación, bueno, eso demuestra que la emisión de billetes no es un causal necesario de la inflación. El causal fundamental de la inflación en la Argentina es la concentración económica y la existencia de monopolios que concentran la industria, sobre todo alimenticia, ¿sí? Que es la que repercute primeramente en los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Y es ahí donde hay que atacar, es ese sector con el que se juntó Roberto Feletti el otro día para tratar de adecuar sus avaricias, ¿no? Las avaricias que tienen estos grupos empresarios, y también está trabajando fuertemente en otro sector que ha generado muchísimos aumentos, sobre todo en esta época de pandemia, que es el sector ligado a la industria de la salud, ¿no? A los medicamentos. Es enorme el aumento que han tenido los medicamentos, y que más allá de que haya políticas reparadoras como la del PAN, y que hay casi 4 millones de jubilados que están recibiendo sus medicamentos en su mayoría de manera gratuita, hay otros sectores de la población que tienen que ir a las farmacias y pagar enormes cuantías en cuanto a los incrementos de los remedios. Es otro sector al que hay que atacar también, y que es sumamente crucial para el desenvolvimiento y la existencia de nuestra población. Hablabas de impresión de billete y se me viene a la cabeza lo repugnante y totalmente desubicado de Martín Tetaz, y esa escena en la mesa de Juanita Viale, en el programa de Mirta Legrand, en lo cual estaba también el candidato a diputado Rogelio Frigerio, y todos festejaron cuando con una maquinita se tiraba billete, que era la maquinita de emitir billete, y la verdad que fue tan desagradable esa escena, hasta el contexto mismo, justo cuando entra me gustó la crítica que hizo Berkovich sobre esa escena, y también cómo le responde con lo que vos decías, con lo que se licuó en la etapa del macrismo, un Martín Tetaz que fue el que defendió los créditos UBA, ¿no? Digo, para que veamos por dónde andan parados los muchachos cuando realizan las críticas. Sí, mirá, qué tema interesante. Y ayer estaba recordando una charla que tuvimos con algunos compañeros en el 2019, y por ahí decíamos que no solamente era importante distribuir la riqueza en la gestión que se venía del peronismo, sino también generar conciencia. Y hoy estoy en Buenos Aires, y me tocó venir con un taxi a mi domicilio, y el taxista, como la mayoría de los taxistas, no todos, pero en gran parte, empezó a hablar de los programas sociales y demás, que era el problema. Y a eso voy, que
no se ha trabajado la ley de medios, no se ha trabajado en términos culturales, y todos los esfuerzos que se hacen en tratar de recomponer la situación, a veces con la preeminencia que tienen en los medios de comunicación, actores centrales como el economista que nombrabas recién, como Martín Tetaz, que el expresidente, con el desastre que hizo en la Argentina, vuelva a tener preponderancia, formen opinión, tengan llegada a gran parte de la población, demuestra que tenemos un gran derrotero cultural. Y yo me pregunto, porque por ahí las consecuencias dicen que posterior a las elecciones, que se perdió desde el frente de todos porque la economía no funcionaba bien, no sé si es tanto por eso, ¿no? Porque también, o sea, si no la población no hubiera votado a Cambiemos, por ejemplo, que fue uno de los grandes artífices del desastre. Obviamente que la población pide respuestas al que gobierna actualmente, ¿no? Totalmente. Pero pide respuestas al que gobierna actualmente. Una Pero me población parece que hace 2 años también castigó a Cambiemos. Entonces, me parece que nadie debería subestimar al voto del pueblo, ¿no? no, Porque totalmente. si vos decís que ciegamente se viene votando lo mismo, pero en 2 años, así como castigó a Cambiemos, le dio un llamado grande de atención al actual gobierno. Tal cual, tal cual. Pero a lo que voy yo, me parece que hay gran parte de nuestra población que siempre pone el ojo de la crítica en los sectores populares, y la gran victoria de la clase dominante de los ricos es justamente pasar desapercibidos en el análisis de la política, ¿sí? Nadie analiza eso y son los grandes culpables de la situación que atravesamos, y es un problema ese, porque vos podés tomar todas las medidas populares que sean necesarias, pero si esas medidas no son naturalizadas y no se toman por parte de quienes se benefician con esas políticas, la verdad que estamos ante un escenario muy peligroso, ¿no? Y pueden llegar a haber tipos como Milei que termine siendo presidente de la nación. Uno nunca sabe cómo va a desencadenar todo esto. La verdad que es para especialistas, pero bueno, trabajemos al menos para poner la economía en orden. Después lo cultural y demás será otro proceso en el tiempo. Pero a veces preocupa que laburantes como uno tengan una perspectiva tan perjudicial a la hora de analizar a su par, al trabajador popular que está tratando de llegar a fin de mes como ellos, digamos, y omitiendo a los ricos, a los verdaderos culpables. Por ejemplo, la Argentina tiene que pagar, y se lo decía Santoro de Vidal en el debate, en los próximos 2 años casi 44.000 millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y eso no forma parte del debate de la agenda pública, porque generalmente ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo que significa en términos de recursos. Sí, ¿Sí? Vidal que nos supo explicar qué pasó con esa guita y que la respuesta que dio fue, bueno, estaremos nosotros nuevamente para que nos den crédito para pagar esa deuda. Aquellos que militamos en política, cuando vemos a Vidal, que fue gobernadora de Buenos Aires, que ahora ganó las elecciones y que tiene una limitación enorme en términos de formación política, no sabe dar respuesta y demás, pero sabes que tiene una gran capacidad actoral para mirar a la cámara, para convencer, pero desde una liviandad del argumento. Pero bueno, parece que eso funciona. Sinceramente, bueno, nos hace reanalizar un montón de cuestiones de cómo uno encara muchas veces la política. Pero bueno, el debate dejó mucho para cortar. Creo que se le sacó también a careta Milei ese nivel de violencia y ese discurso argumentativo que solamente viene acompañado desde los lobistas de los medios de comunicación, pero que en la práctica no tiene ningún asidero. Yo creo que el único que ganó en el debate fue Bonelli. No, iba a aportar esto. Adhiero a lo que vos decís de la parte que hay que la ciudadanía tiene que saber en lo comunicacional, todas estas cuestiones, pero también el Frente de Todos que está gobernando la mayoría del país tiene que hacerse, y creo que se hizo, y a la vista está, ciertos problemas internos que saltaron a la luz. Hay muchos beneficios que vinieron de Nación
y gobernadores, y yo creo que por ahí vino el tirón de oreja, gobernadores y a su vez intendente, no fueron claros a la hora de dejar en claro de dónde venían esos programas, cómo se producían los programas, los beneficios que le llegaban al ciudadano que estaba recontra complicado. Yo creo que hubo un gran tirón de oreja, y sobre todo cuando se cambió gran parte del gabinete. No digo, creo que muchos no jugaron como debían jugar esta elección. Sí, convengamos que el Frente de Todos tiene una composición bastante heterogénea, digamos. No es lo mismo ganar una elección que gobernar justamente con la heterogeneidad que implicaba eso. Creo que ahora se han hecho cambios que marcan otro rumbo, que se sacó ese aire porteño que tenía solamente la gestión y se abrió un poco el juego hacia otros actores. O sea, poner un jefe de gabinete de una provincia, un gobernador, el único gobernador que logró ganar las elecciones, no es menor, ese lugar es esencial. Y quizá una de las figuras más criticadas justamente fue el jefe de gabinete saliente, porque quizá le faltaban algunos pergaminos para estar en un lugar tan central como ese, ¿no? Del manejo de todos los ministerios y ser como la segunda figura del presidente. Igualmente hay muchísimo por hacer, por reconstruir, pero me parece que hay algo que está faltando en cuanto a mística. Será importante este 17 de octubre, que muchas idas y vueltas, finalmente va a terminar habiendo una movilización popular. Ahora que se puede salir y demás, me parece que el peronismo tiene que demostrar en las calles esa fortaleza que siempre tuvo y salir a bancar y a reivindicar esas acciones que se han llevado adelante. Pero como bien vos decís, hay una falencia a la hora de explicar política. No es solamente ejecutar, sino también hay que explicar, porque muchas veces la población no sabe de dónde vienen las cosas, cómo se construyen. Y yo me atrevo a decir, y me pregunto, en el 2015, donde las variables del país, si uno las compara con el 2019 o con la actualidad, eran espectaculares: 5% de desocupación, la pobreza menor al 30%, el salario más importante de Latinoamérica en términos de dólares, el Frente de Todos, o como se llamaba en aquel tiempo, el Frente para la Victoria, perdió las elecciones. Entonces, no solamente pasa por la cuestión económica, sino que hay otros factores y los lobbies de comunicación obviamente que terminan teniendo una incidencia central, como fue en aquel tiempo la opereta que le hicieron al candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, que perdió de la mano de María Eugenia Vidal. Entonces, es muchísimo más complejo desde mi punto de vista, pero hay que encarrilar esta cuestión, hay que tratar de tomar medidas que beneficien al pueblo y a su vez hay que ir acompañando con política, que me parece que es lo que falta, salir a explicar de dónde vienen, cómo se consiguen y quiénes son los actores que han gobernado en contra de los intereses de las mayorías. Totalmente. Juan, bueno, para último, iba a aportar lo siguiente, total lo desarrollamos la semana que viene. Es cierto, entre idas y vueltas se hace el 17 de octubre, se va a hacer el domingo, se convocó el presidente del Partido Justicialista de la Nación, hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo convoca. Hubo mucha gente que salió, el propio Cuervo Larroque, Eve Bonafini fue muy dura. Y Eve convocó con una premisa, ¿no?, para darle al Fondo Monetario Internacional. Sí, no, y diciendo que Alberto Fernández se manejaba con los ricos y gobernaba para ricos. O sea, sí. Bastante, digo. Y a esto, Cristina, que nada, iba a cerrar con esto y total después lo desarrollamos. Alberto y Cristina, bueno, cuando vos decías Alberto y Cristina, la otra vez me sonaba, viste, las películas de Olmedo y Porcel y de Moria de los 80, ¿viste? Título para algún teatro de Mar del Plata. Pero saliendo de eso, esta dupla que está gobernando, a mí da la sensación de esos matrimonios, de esas parejas que no se separan por los hijos. O sea, sí. Sinceramente,
después de lo que pasó en las elecciones, después de la carta contundente, después de los dimes y diretes y de muchas cuestiones que sabemos que se sucedieron pero no se confirmaron oficialmente a luz, da esa sensación. Ojalá por el bien institucional, no ya saliendo de lo partidario, por el bien institucional así no sea, pero me da esa sensación de que los hijos vendría a ser el propio frente, ¿no? Que deben estar mucha gente luchando intensamente para que no se produzca la fractura, pero uno sabe que por debajo del puente corre mucha agua y mucha agua para que esto se fracture. Digo, reconociendo que hay intereses del verdadero poder para que esto suceda, pero también veo que a mucho internamente le está gustando que esto pueda llegar a suceder. Sí, una última reflexión en relación con eso. Me parece que no hay lugar para ningún tipo de separación, que la separación es directamente proporcional al caos, ¿sí? No hay ningún sector tan fuerte dentro del frente de todos que pueda tener preeminencia, y la única matriz es la unidad. Ahora sí, como bien decía Vudú en un escrito que hizo previo a las elecciones, la unidad tiene que tener un sentido, y ese sentido tiene que ser defender los intereses de las mayorías populares, que son la base de sustentación del frente de todos. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Y ahí es donde se van a comenzar a dirimir un montón de cuestiones. Creo que el resultado fue el que generó rispideces que se lograron acomodar a la semana de las elecciones. Queda ahí todo dando vueltas, pero me parece que hay que ser un poco más optimistas, que la economía va a empezar a marcar todo un sendero, porque si vos analizás las medidas que se toman, la mayoría de las medidas que se toman dentro de este gobierno son beneficiarias hacia los sectores del trabajo. Entonces hay que tratar de que esas medidas terminen siendo consustanciadas en términos políticos, de comunicación y demás, y que la población se haga carne de esas medidas y las logre de alguna manera defender, apoyando a este gobierno, y sobre todo identificando que del otro lado lo que está es lo que dejó al país en ruinas hace muy poco tiempo, en diciembre de 2019. Ojalá logremos los consensos y los acompañamientos necesarios y que se sigan tomando medidas y mejores en beneficio de las mayorías que la han pasado muy mal en todos estos años en Argentina. Juan, te agradezco y propongo para la semana que viene explicar un poquito para las nuevas generaciones. Se está hablando mucho de que se está volviendo a Perón y por ende haciendo eje en el plan quinquenal, en el primer plan quinquenal. Se va a anunciar en estos días un nuevo plan quinquenal, charlemos de eso. ¿Sí? Ahí va. Hablemos de eso. Fuerte abrazo y bueno, que te vaya bien allá en la capital. Abrazo para ustedes también, que pasen lindo, buen fin de semana. Adiós. Igualmente, Juan.